Bueno, ahí podemos ver una central de generación eléctrica. Bueno, entonces ahí nos muestra como unas partes. Bueno, ahí podemos ver lo que es la central donde se lleva todo. Ahí podemos ver la estación transformadora que del tendido eléctrico nos lleva hasta la estación transformadora. Y aquí podemos ver, mira, aquí nos explica más, a la parte derecha nos explica más lo que nos deja ver más de cerca la estación transformadora. Bueno, y ahí nos lleva a las estaciones y de las estaciones a los hogares pues, de nosotros. De todos los tipos de energía, la que mayor uso ha recibido es la energía eléctrica. Esta popularidad está dada por su difusión tanto en la economía de las naciones como en el uso doméstico. La, la energía eléctrica tiene las cualidades de fácil generación y distribución hasta los consumidores, también por su fácil transformación a otras formas de energía, tales como la térmica, luminosa, mecánica, entre otras. El rápido desarrollo del aprovechamiento de la energía eléctrica estimuló a la construcción de grandes plantas generadoras, capaces de convertir la energía mecánica obtenida mediante otras fuentes de energía primaria en energía eléctrica, construyendo el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. Etapas en el manejo de la energía eléctrica. El viaje que realiza la energía eléctrica hasta llegar a tu enchufe es largo pero muy rápido. En un proceso paso a paso que explica muchas de las dudas que pueden surgir en el entorno del sector eléctrico. Generación. La electricidad se produce en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias. Estas energías primarias pueden ser renovables, el viento, la radiación solar, las mareas, y no renovables, el carbón, el gas natural, el petróleo. Las empresas que son propietarias totalmente o en parte de las diferentes centrales venden la energía generada a las compañías comercializadoras. Bueno, entonces ahí vamos a explicar las etapas. En la generación es la primera etapa en la producción de energía eléctrica. Se efectúa a tensiones relativamente bajas si se compara con el sistema de potencia de alta y extra alta tensión. En Colombia la tensión de generación máxima es de 13,8 kilovoltios, con la tendencia a aumentarse por encima de este valor cuando se trate de generadores de potencia muy alta. Transmisión. Una vez tratada la energía y convertida en electricidad, se envía por vías elevadas, torres de sustentación o subterráneas, desde las centrales hasta las subestaciones. Allí los transformadores se encargan de garantizar una tensión eléctrica adecuada. Las subestaciones suelen estar en aire libre cerca de las centrales y en la periferia de las ciudades, aunque si no son de gran tamaño también pueden estar en la misma ciudad dentro de un edificio. Bueno, entonces como vemos la transmisión sería la segunda
La segunda etapa. Bueno, como los voltajes de generación son muy bajos, no favorece económica ni técnicamente hacer la evacuación de la energía eléctrica, desde una central de potencia hasta un centro importante de consumo con estos niveles de tensión. Por consiguiente, es necesario elevar estos voltajes hasta un valor que se considere adecuado mediante un estudio técnico económico. Distribución. Desde las subestaciones de electricidad se envía a los hogares de la zona más próxima. Como consumidor, tú no puedes elegir cuál de tu empresa distribuidora. Ya según la zona en que vivas te tocará una u otra. Esta empresa es la responsable de que la electricidad llegue correctamente a tu vivienda y ocupe de solucionar las averías. También es propietaria de tu contador de la luz y envía las lecturas del mismo a tu empresa comercializadora. Bueno, distribución sería nuestra tercera etapa. Como las instalaciones domiciliarias, comerciales y algunas de tipo industrial requieren de tensiones relativamente bajas del orden de 208 a 120 voltios, es necesario alimentar estos transformadores de distribución con niveles de voltaje que no exijan un nivel de aislamiento muy alto. Por esta razón se han considerado voltajes de distribución en zonas urbanas de 13.8 kilovoltios y 11.4 kilovoltios, que se obtiene por intermedio de transformadores de voltaje en el circuito primario. Componentes de las instalaciones eléctricas. Acometida eléctrica, subestaciones eléctricas, cajas y armarios para medidores y tableros. Bueno, los componentes de las instalaciones eléctricas son cuatro. Empezamos por acometida eléctrica. El primer componente es la acometida de alimentación, la cual depende de la ubicación del edificio y la carga instalada en kilovoltios. El tipo de acometida eléctrica puede ser aérea o subterránea. Bueno, entonces tenemos la segunda, que es subestaciones eléctricas. Es el segundo componente de la red eléctrica. Son las subestaciones eléctricas las cuales transforman la tensión de 11.400 a las diferentes cargas. Bueno, Eh, Tenemos pues las cajas y armarios para medidores. Y la cuarta sería tableros. El componente de la red eléctrica son los tableros, son utilizados para distribuir la electricidad a los diferentes sitios en un edificio o en una fábrica. Se pueden montar sobre pared o incrustar sobre la misma. La tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, es decir, es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se denomina voltaje. Su unión de medida es voltio. Se define tensión eléctrica como voltaje con que se realiza una transmisión de energía eléctrica y voltaje entre dos polos electrodos.
Si dos puntos A y B que tienen diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se produce un flujo de electrones. El punto de mayor potencial A cede parte de su carga a punto de menor potencial B a través de conductor hasta que ambos igualen su potencia eléctrica. Este traslado de carga es lo que se conoce como corriente eléctrica. La corriente eléctrica se diferencia en función de voltaje entre baja, media y alta tensión. Bueno, tenemos la tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Son tres. Baja tensión. Se considera bajo tensión cuando la instalación, primera, contribuye o genera energía eléctrica para consumo. Es la segunda. Es receptora de corriente alterna igual o inferior a 1 kilovatio o 1000 kilovatios. Voltios. Un Medida de kilovoltios, tensión. sí. Sí. Se considera media tensión cuando la instalación eléctrica consta de tensión nominal entre 1 kilovatio y 1000 voltios y Voltio. 36 voltios Un y kilo, 36 un kilovoltio son 1000 voltios. Y 36 kilovoltios son 36.000 voltios. voltios. Alta tensión se considera alta tensión cuando la instalación eléctrica supera los 36 kilovoltios a 36.000 voltios. Ajá. Bueno, nuestra exposición fue corta, pero pues supongo que explicamos lo que era. Atención. Bueno, listo. Nayiber y Camila, muy bien. De todas maneras, eh, sí, estuvo pues buena la exposición, buenos los temas. También pues hicieron una explicación sobre lo de la tensión eléctrica, pero por ejemplo yo le pregunto a César, Señor, de qué es la tensión eléctrica con respecto a lo que hablaron las compañeras. que no recuerdo. La tensión eléctrica. Tania. Tania, Señor, la tensión eléctrica. ¿cómo dice, profe? La tensión eléctrica con respecto a lo que expusieron sus compañeras. ¿Entendió todo lo que se explicaron o no?
¿Qué pasó? ¿Tania no está? Profe, sí, señor. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es Sí. la magnitud física que cuantifica la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga. Y pues vi que ellas estaban explicándonos lo de las plantas de eléctricas y todo eso, las imágenes que nos están mostrando. Ok. Listo, Tania. Dayana, Sí, señor. ¿cuál es el nivel de tensión de generación aquí en Colombia? ¿Cómo así, profe? No lo entiendo. Sus compañeras hablaron de un nivel de tensión al cual funcionan las plantas generadoras. Profe, ¿eso es lo de baja tensión, media tensión y alta tensión? Mm, No, no. No. Ellas lo mencionaron antes de entrar a los niveles de clasificación de la tensión. ¿Fabián está? Andrés Fabián. Señor, El nivel de tensión para la generación de energía eléctrica aquí en Colombia. no se le entendía bien a ella. Pues aquí indagando, dice que es mayor o igual a 57.5 kilovatios No, o menor a 220. no. Gisette Camila, recuérdele a sus compañeros cuál es el voltaje de generación aquí en Colombia. Sí, sí, señor. Espera un segundito. Profe, eso luego no es lo de 11.400, algo que estaban hablando de eso. Pero eso lo hablaron ustedes. Ustedes me explicaron el valor al que se genera la energía eléctrica en las hidroeléctricas. Profe, no es de Profe, 1 kilowatt es de la generación hasta máxima es de 36 13.8 kilovoltios. kilovoltios. Sí, eso, 13,8 kilovoltios, ¿sí? Se está generando la energía en 13,8 kilovoltios en promedio, ¿no? Porque hay generación desde 6 kilovoltios en adelante. Ahí ustedes dicen que 13,8 kilovoltios, más o menos ese es el rango. Listo. Profe, pero una consulta. Sí. Según el portaeléctricos.com, en las normas del RETIE dice 57,5 kilovatios y menores o igual a 230 kilovatios en media tensión. Pero, perdona, ¿según el qué? Según el la página de portaeléctricos que se rige con la norma de los RETIE de los niveles de tensión, dice que es tensiones Sí. mayores o iguales a 57,5 kilovatios y menores o iguales a 230 kilovatios en media tensión. No, eso es alta tensión. Según el RETIE. Ya vamos a ver esa parte que ahí también quiero hacer una precisión cuando ellas hablaron de los niveles de tensión.
Sí, efectivamente, el RETIE actualmente en el artículo, ya les digo, creo que es el 12, artículo 11, artículo 12, sí. Ustedes abren ahí su RETIE, ahí aparece muy bien claramente qué es alta, qué es media y qué es baja tensión. Y efectivamente, Sí, el artículo 12, profe. ajá, la alta tensión es mayor de 57,5 y menor a 230. Esa es alta tensión, listo. Pero ya vamos para allá. Bueno, lo otro que quiero preguntar, antes de hablar de los niveles de tensión, a Helen, Sí, señor. es cuál es el voltaje que sus compañeras mencionaron que es el de transmisión. O sea, después de la generación viene la transmisión. Ya vimos que la generación es alrededor de 13,8 kilovoltios. Y ese voltaje después se eleva a ¿cuánto voltaje? No, profesor, la verdad no recuerdo, no recuerdo cuánto. ¿Pero ellas dijeron o no dijeron? Pues tampoco recuerdo eso. Sí, me acuerdo cuando estaban explicando lo de 13,8, que eso es como las centrales eléctricas. Ya después se distribuía, que era como otra etapa, como la segunda etapa, La transmisión. pero no recuerdo. Sí, eso, la transmisión. La transmisión. La distribución ya vendría a ser la tercera etapa. Listo, entonces, pues no, nada, Helen. No me respondió bien. Pues la verdad fue que ellas no lo dijeron. Les faltó decir cuál era el voltaje. Ellas mencionaron que el voltaje se tenía que subir según un estudio técnico, económico y todo eso. Pero no dijeron a cuánto se subía el voltaje para poderlo transmitir. Entonces aquí en Colombia se maneja normalmente 220, 230 kilovoltios, 220, 230 kilovoltios e inclusive 500 kilovoltios, o sea, 500.000 voltios. Entre mayor voltaje, la electricidad se puede transmitir a mayor distancia y conservando un nivel bajo de pérdidas. ¿Sí? Yo puedo transmitir la energía a menor voltaje, pero según la distancia me va a provocar pérdidas económicas, ¿sí? Pérdidas por calentamiento de las redes. Entonces, bueno, listo. Edwin Andrés. Edwin Andrés está. No está. María Cristina. Creo que se le cayó el internet. Por ahí me estaba avisando. Ahí me está escribiendo que no tiene internet aún. ¿Pero la tengo aquí en la línea o no? María Cristina. Dice en el WhatsApp que no tiene internet aún. Aló. María Cristina. Señor, nada, se me dio el internet. Como dice la canción, y yo le sigo la corriente. Bueno, María Cristina, yo le sigo la corriente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el voltaje de distribución que mencionaron en la exposición sus no compañeras? alcancé a escuchar la exposición de las compañeras. Estaban hablando de los procesos de producción y desde ahí se me fue el internet, pero no alcancé a escuchar nada. Quería ver un poco la diapositiva, pero tampoco que me fue el internet. Entonces no, me perdí el tema. Bueno, preguntémosle a Angie. Angie Viviana. Hay alguien que está escribiendo en el grupo también que la veo en internet, no sé si Viviana se refiere a ella y todo. Sí, Sí, también yo la veo en internet. sí.
Luz Joana, Señor, en esta pregunta sí, yo creo que usted la puede responder, mejor dicho, hasta sin ver la exposición. Los voltajes de distribución. los voltajes de distribución de la red baja, media o alta. Bueno, pues de distribución. De distribución. En alta tensión no hay distribución, ahí es transmisión. Que también se llama transporte. La distribución es en media tensión. En baja y en media. Oh, bueno, sí, listo. Pero entonces el que nombraron sus compañeras. Pues en baja es de 1 kilovoltio. De 1000 kilovoltios. ¿Sí? Y de media tensión es de 36.000 kilovoltios. No, 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 no. O sea. ¿De 110 de 120? Bueno, sí, ellos nombraron eso. De 208 y 110 sería la distribución en baja tensión. Y en media, ¿cuál es el nivel de media tensión para la distribución? Por 36.000 voltios de media. No. 36 kilovoltios. O sea, 36.000 voltios, ¿no? Bueno. ¿Algo así? Ellas hablaron de 13.800 y 11,4 kilovoltios, pero sí también hablaron de 36.000 voltios, entonces también hay una distribución primaria en 34.500, sí, 36, digamos, nominales. Sí. Y el otro nivel de distribución, que también es de media tensión, es en 13.8 y en 11.4, según la región del país. Bueno. César. Señor. Bueno, según lo que expusieron sus compañeras, ¿uno puede escoger su compañía eléctrica o no? No, señor, porque en cada departamento existe su propia red eléctrica. A cambio de que de pronto uno mismo la haga por medio de paneles solares o planta, pero el resto no. Bueno, listo. Entonces, según lo que ellas nos comentaron, pues no, el usuario no podría escoger el operador, sino ya donde le tocó, según la región del país, ¿cierto? Sí, señor. Sin embargo, eso es cierto en parte. Por una parte, lo que usted dice, bueno, yo puedo ser autogenerador y no le pago el recibo a la EMSA. Genero mi energía y ya. Eso puede ser una opción. La otra opción es si yo soy un cliente industrial y soy un cliente grande, un gran consumidor, y tengo mi planta productora, por ejemplo, de un molino de arroz. Este caso que les voy a comentar, yo lo he visto en los molinos de arroz, cerca de Villavicencio o por los lados de Puerto López. Tengo un molino de arroz y soy un gran consumidor de electricidad y no la puedo generar, no me alcanzaría a generar mi propia electricidad. Entonces, como yo soy un gran consumidor de muchos kilovatios hora, entonces yo puedo comprar la electricidad a la electrificadora del Meta o se la puedo comprar a la EPM o se la puedo comprar a Codensa, al que me dé mejor precio. Y si yo se la compro a EPM o a Codensa, entonces digamos que ellos me ofrecen un mejor precio y la electrificadora del Meta únicamente cobraría un pequeño valor correspondiente al transporte de esa energía. O sea, la energía me la despacha la EPM y me llega a Puerto López a través de las redes de la EMSA. Entonces la EMSA cobraría
por ponerlo en ciertas palabras, cobraría como un peaje, pero no cobraría el valor de generación, ni de comercialización, ni nada de eso, porque se perdieron de ese negocio, ¿sí? Entonces la electrificadora en esos niveles de consumo trata de dar buenos precios a los grandes consumidores para tratar de sostenerlos, tratar de retener el cliente, pero a veces el cliente se les va y compra la energía a una electrificadora que no es la del Meta, ¿sí? Esos casos se pueden dar, y el sistema interconectado nacional, a partir del año 98 más o menos, lo permite que puedan darse esas situaciones, ¿sí? Porque hay ¿cómo se llama? Un mercado eléctrico nacional. Entonces pueden darse esas situaciones, o viceversa. Sí, bueno, la EMSA pues no genera, pero bueno, puede darse viceversa, digamos que una industria ubicada en Antioquia le compre la energía a Codensa, entonces la EPM prestaría sus redes y solamente cobraría el valor del transporte, del uso de sus redes, ¿sí? Eso para tratar de regularizar un poco, ¿sí? Más o menos es un poco, guardadas las proporciones, lo que sucedía en el mercado de la telecomunicación celular, ¿no? Hasta no hace mucho, si usted tenía un operador, le tocaba quedarse con ese operador y no podía cambiarse, o cambiarse totalmente de línea, ¿no? Entonces, con el tiempo se fue desregularizando el mercado para permitir unas mejores condiciones de competencia. Entonces, en la parte eléctrica, pues también un poco se ha tratado de llevar ese modelo, ¿sí? Pero pues por el momento está disponible para grandes consumidores, y tengo entendido que también para medianos, ¿no? Tengo entendido que en Villavicencio hay un asadero de pollos que tampoco le compra la energía a la EMSA, logró hacer un negocio mejor con la EPM, una empresa de pollos. Y así por el estilo. Entonces, para matizar un poco esa información, ¿listo? Para que sean conocedores. Y pues también, últimamente también la ley permite que si usted produce energía, usted es un autogenerador y usted genera su propia energía, hasta hace menos de 2 años, ya la electrificadora del Meta le da a usted la posibilidad de instalar un medidor bidireccional. Bidireccional quiere decir que si usted consume su energía, no la paga, pero que si usted está produciendo y en ese momento no la está consumiendo, o sea que usted está produciendo más de lo que consume, usted le puede vender esa energía a la electrificadora. O sea, el medidor le cuenta la energía que entra a su casa, pero también la que sale. Entonces le empezarían a hacer un descuento, empezaría como a cruzar cuentas, la energía que usted consume versus la que usted no consumió, sino que la produjo. Entonces eso le bajaría el recibo de la luz también, el recibo de la energía. ¿Listo? Actualmente esto de lo que les estoy hablando pues es bastante reciente, y pues también en atención a la penetración que han tenido las energías renovables. Listo, chicos. Entonces, si no tienen algún otro comentario, yo ya no tengo más preguntas que hacerles. Lo único pues que